Sábado de la 33ª semana del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó: en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán, pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas: bien dicho, maestro, y no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acaban de escuchar el Evangelio según San Lucas, en el que nuestro Señor Jesucristo se ve interpelado, interrogado por unos hombres, un grupo de judíos, los saduceos, descendientes del sumo sacerdote Sadoc, de la época del rey David. Los saduceos era un grupo de poder dentro de las autoridades judías, entre otras cosas porque tenían mucho dinero y ocupaban los altos cargos religiosos y civiles del pueblo judío, pero también tenían como característica que no creían en casi nada de lo sobrenatural. Por ejemplo, la resurrección de los muertos, la existencia de los ángeles. Entonces, con esa posición estaban diametralmente opuestos a los fariseos, que también eran judíos, pero dentro de los judíos, ellos eran como una especie de directores espirituales porque de todo el resto del pueblo judío, porque sí creían en todo lo sobrenatural, eran especialmente conocedores de la Sagrada Escritura, de la Biblia, y en este aspecto podríamos decir que los fariseos, en ese aspecto doctrinal, estaban más cercanos a nuestro Señor Jesucristo. Pues unos saduceos, se nos dice aquí, San Lucas, que se acercaron a Jesús, y San Lucas nos recuerda que los saduceos niegan la resurrección, y le van a hacer una pregunta a nuestro Señor con mucha malicia, con mucha maldad, porque ellos que negaban la resurrección, que no aceptaban lo sobrenatural, que no aceptaban la resurrección, sin embargo, le van a plantear una pregunta a nuestro Señor como si eso ocurriese en la resurrección. Le van a decir, recurriendo a la ley del levirato, del Antiguo Testamento, la ley del levirato, van a plantearle esta situación: una mujer casada con un hombre se quedó viuda, y entonces, según la ley del levirato, un hermano del difunto tenía que, si la mujer no había dado un descendiente a su esposo, el hermano del difunto tenía que casarse con la mujer para darle descendencia a su hermano. Pues estos hombres, estos saduceos, le van a decir a nuestro Señor que hubieron 7 hermanos. Murió el primero, no dejó descendencia, y entonces fueron pasando los otros 6
como con la mujer para dar descendencia al primer hermano y ninguno le dio descendencia. Entonces le hacen la pregunta: cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Le están planteando primero una situación improbable, pero segundo, le están planteando con malicia esa pregunta. Si ellos no creían en la resurrección, ¿cómo le pueden plantear una situación así? Todo lo hacen para querer ridiculizar a nuestro Señor Jesucristo. Pero en todo caso, nuestro Señor les va a contestar: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán. En esta vida hombres y mujeres se casan. Y efectivamente, en esta vida, para la gran mayoría de las personas del mundo entero, el matrimonio es su vocación, porque hay necesidad de conservar la especie humana. Precisamente por eso se casan. Uno de los motivos, aparte del bien común entre los esposos, es para la procreación y de esa manera conservar la especie humana, para que no se extinga la especie humana. Pero también desde el punto de vista sobrenatural o de la iglesia, para darles hijos a Dios, hijos que con el paso, con la gracia de Dios, alcancen la vida eterna. Pero esto es en esta vida, por eso nuestro Señor dice: en esta vida hombres y mujeres se casan. Y después dice: pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán. En estas palabras de nuestro Señor nos encontramos con una verdadera revelación que está haciendo nuestro Señor. Primero dice: los que sean juzgados dignos de la vida futura. Jesucristo está diciendo que después de esta vida presente hay una vida futura. Jesucristo está revelando que luego de la vida terrena existe la vida eterna y que vamos a ser juzgados. Dice: los que sean juzgados dignos de la vida futura. Vamos a pasar por un juicio. Jesucristo está revelando que no todo acaba con la muerte, que apenas producida la muerte va a haber un juicio. Y los que sean juzgados de la vida eterna, dice aquí nuestro Señor, no se casarán. No se casarán. Entonces, ¿qué revela nuestro Señor en estas poquísimas palabras? Que con la muerte no se acaba todo, que hay una vida eterna después de esta vida terrena, que inmediatamente muertos vamos a pasar por un juicio, el juicio particular, y allí se juzgará si somos dignos del cielo o dignos del infierno. Con respecto a ese juicio también lo dice la carta a los Hebreos, que forma parte del Nuevo Testamento. Uno lee el capítulo 9, el versículo 27 de la carta a los Hebreos, y se dice: se muere una sola vez, e inmediatamente después el juicio particular. Inmediatamente después el juicio. Esto es lo que nos está revelando nuestro Señor aquí. Apenas producida la muerte, el juicio y luego la vida futura. Y dice nuestro Señor: los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán. Está hablando también de la resurrección de los cuerpos, la resurrección de la carne. Fíjense, en tan pocas palabras, revelación de estos misterios: vida futura, juicio particular, el cielo, la resurrección de la carne. Son misterios que forman parte de nuestra fe. Nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, Él los ha revelado. Pero dice que los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán. En esta vida sí, porque es necesario conservar la especie, pero en la otra vida no se casarán. ¿Por qué?
porque ya no hay necesidad de conservar la especie, ya no vamos a morir. Viene la vida eterna. No hay necesidad de conservar la especie, porque no se va a extinguir la especie humana. Y aquí lo sigue diciendo nuestro Señor, pues ya no pueden morir, son como ángeles. Nos revela además la existencia de los ángeles. Son hijos de Dios, porque participan de la resurrección. Insiste nuestro Señor en este misterio de la resurrección al final de los tiempos, con motivo de su segunda venida, la resurrección de los muertos, la resurrección de la carne. Esto nos recuerda lo que nuestro Señor reveló, además de lo que está diciendo ahorita, lo que vamos a escuchar en el Evangelio, lo que nuestro Señor reveló acerca de la resurrección a Marta, la hermana de Lázaro. Cuando Lázaro había muerto, nuestro Señor llegó 4 días después a aquel lugar donde vivían y se va a encontrar en primer lugar con Marta, la hermana de Lázaro. Señor, le va a decir Marta, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y nuestro Señor le contestó, tu hermano resucitará. Está revelando la resurrección de los muertos. Marta le va a contestar, sé que resucitará en la resurrección de los últimos tiempos. Marta está hablando de la resurrección de los últimos tiempos. Nuestro Señor no le corrige, no le dice, estás equivocada, no va a haber resurrección. Con lo cual se confirma lo que dice Marta, sé que resucitará en la resurrección de los últimos tiempos. Y ahí nuestro Señor va a hacer esta revelación. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Y luego le va a preguntar a Marta, ¿tú crees esto? Es como si nuestro Señor le estuviese diciendo, ¿tú crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Tú crees que va a haber una resurrección al final de los tiempos? Y Marta va a decir, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Nuestro Señor está hablando de la resurrección de los últimos tiempos, está hablando de que Él es el que produce esta resurrección de todos los hombres, de todos los cuerpos, porque Él ha resucitado. Jesucristo, con su resurrección, hace posible nuestra resurrección al final de los tiempos. Esto está aquí también revelado. Por eso este Evangelio es una invitación a renovar nuestra fe en Jesucristo, la resurrección y la vida. Este Evangelio es un llamado para fomentar el deseo del cielo, el deseo de la vida eterna, el deseo de estar junto a Dios, junto a Jesucristo. Ya lo dijo nuestro Señor, Él mismo quiere que nosotros estemos junto a Él. Cuando vaya y les prepare sitio, volveré y los llevaré conmigo, le dijo en una ocasión nuestro Señor a los apóstoles. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Me voy a prepararle sitio. Cuando vaya y les prepare sitio, volveré y los llevaré conmigo para que estén donde yo también estoy. Jesucristo, más que nosotros mismos, desea que estemos con Él participando de su gloria. Con motivo de este Evangelio, pues un buen propósito sería fomentar los deseos de alcanzar el cielo, de alcanzar la vida eterna, de alcanzar la gloria. ¿Qué mejor que hacerlo con la intercesión de la Virgen Santísima? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.